Bueno, hola, mi nombre es Mario Sánchez y el objetivo de estos pequeños videos que voy a dejar a partir de ahora en el aula son para orientarlos con respecto a algunos puntos específicos de las bases del proyecto de este presente año. Puntualmente, el tema de requisitos legales, que si bien no estaba en la entrega anterior, algunos ya lo hicieron esa entrega y ya fueron agregando normas en un apéndice del proyecto. Lo que se pide en síntesis, es determinar los requisitos legales aplicables al proyecto y además de las referencias a la normativa, se debe establecer una metodología para que la empresa pueda mantener actualizado ese listado. O sea, no alcanza solamente con mostrar el listado de la normativa empleada para el proyecto y que la que aplica al proceso productivo y a la empresa que ustedes eligieron, sino que además deben mencionar o redactar un pequeño procedimiento a través del cual la empresa va a poder tener actualizados esos requisitos legales. ¿Y qué implica actualizar los requisitos legales en un sistema de gestión? Algunos puntos que tenemos que tener presente es que en nuestro proyecto, en el proyecto que estén redactando, eh, tenemos que agregar los requisitos legales y otros requisitos, ¿tá? Pero en principio, los requisitos legales. Ahí está la referencia a la ISO 45001, el punto 6.1.3, que les pido que lean para que tengan claro de qué estamos hablando desde el punto de vista del sistema de gestión. Algunos puntos a tener en cuenta. Y primero, tenemos que determinar y tener acceso a los requisitos legales. Acuérdense, ustedes van a plantear un listado de los requisitos legales que aplican a la empresa y esta es la referencia de toda la norma, de todo el cúmulo de normas que existen en nuestro país que la empresa va a tener que tener una copia en el soporte que sea, digital, impreso, en fin. Y entonces, esas normas son las que van a regir la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. El otro punto que nosotros debemos hacer es determinar la aplicación de dichos requisitos legales. O sea, que si yo agrego a ese listado, a esa matriz de requisitos legales, una norma, necesariamente esa norma tiene que tener una aplicación práctica en el proyecto que ustedes presentan. Si yo coloco una norma dentro de los requisitos legales y después no materializo el cumplimiento de esa norma en algún aspecto de mi proyecto, en buen romance lo que estoy diciendo es, la empresa tiene que cumplir con esta norma, pero yo no le estoy diciendo cómo lo tiene que cumplir. Entonces ahí estoy en falta. Entonces eso es muy importante porque si ustedes agregan una norma, necesariamente tienen que conocerla y aplicarla de alguna forma en el proyecto. ¿Ah? El tercer punto es que tenemos que tomar en cuenta esta normativa, la que ustedes seleccionen, ya sea en la planificación, en la implementación o en el mantenimiento del sistema de gestión. O sea que una norma no necesariamente puede llegar a tener una aplicación práctica en lo que es la planificación de la evaluación de riesgo que ustedes están haciendo. Probablemente la mayoría sí, pero de pronto una norma, ustedes van a proponer acciones para mantener su cumplimiento a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, que vamos a ver, por ejemplo, algunas normas que se les pedía con respecto a la contratación de menores. Ustedes no van a hacer una aplicación práctica de esa norma, pero sí la van a mencionar en el caso que la empresa decida contratar menores, cómo los va a aplicar, cómo va a aplicar esa norma. Eso se refiere eh, a mantener el sistema de gestión. Tengamos presente que todos los requisitos legales, como les dije, tienen que ser conservados y actualizados. Y la actualización tiene que estar reflejada en el sistema de gestión. O sea, cada vez que yo actualizo la normativa, el listado de las normas aplicables al proyecto, necesariamente esa actualización tiene que verse reflejado en la actualización de alguna actividad, algún cumplimiento
en el sistema de gestión, porque si no, no la estoy actualizando. Se supone que yo simplemente selecciono las normas que tienen una aplicación en el proyecto y en la empresa, y si esa norma se actualiza, hay algo que va a quedar obsoleto y que va a pasar a cumplir una nueva versión de la norma. Entonces, necesariamente algo va a tener que cambiar en el proceso de gestión de los riesgos laborales. Cuando hacemos la matriz de requisitos legales, llamémosle así al listado que ustedes van a tener que presentar de las normas, tengo que tener algunos cuidados. Y de algo que ya dije al principio, pero vamos a reiterarlo. Las normas tienen que ser aplicables al rubro o a la actividad. O sea, si yo estoy hablando de industria y comercio, no puedo integrar a la matriz eh, una norma de construcción o una norma de un servicio o actividad que no corresponde al cual yo estoy realizando, sobre el cual estoy realizando mi proyecto. ¿Ah? O sea, de pronto hay normas que aplican a todos los rubros de industria, comercio y servicio, como por ejemplo el decreto 406. Pero hay otras normas que son específicas del rubro que ustedes eligieron y por lo tanto tienen que, por ejemplo, ¿no? Si alguno de ustedes eligió la industria química, hay un decreto exclusivo para la conformación de los servicios de seguridad y salud en el trabajo en la industria química. Entonces es ese decreto el que aplica, y aplica ese decreto porque corresponde a esa actividad. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es que las normas tienen que estar vigentes. O sea, tengo que verificar que la norma que yo estoy seleccionando está vigente y que no ha sido derogada por una norma más nueva. ¿Qué tipo de normas tengo que tener presente? Normas de alcance nacional, como por ejemplo la ley 16.074 del seguro por accidentes laborales. Y los decretos también son de alcance nacional. Normas departamentales, si las hay, deberían buscar esas normas departamentales que apliquen al rubro de ustedes. Algunas normas que son exclusivas para el rubro, pasa por ejemplo en que hay organismos especializados que dictan normas que son, si bien de alcance nacional también, pero exclusivas para determinados rubros. Por ejemplo, servicios de prestador de salud, servicios de frigoríficos que están bajo el control del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Hay normas que valen para cualquier lugar de trabajo, pero hay otras que son exclusivas de los frigoríficos, los centros comerciales, supermercados, en fin. Tenemos que buscar la norma que aplique al rubro. Después tenemos las normas técnicas, y ahí tenemos, por ejemplo, las resoluciones sobre los generadores de vapor, tenemos las normas ISO que hayan sido homologadas, por ejemplo, tenemos la maquinaria, la 680 del 83, normas que apliquen a cámaras frigoríficas, en fin, y que esas normas estén homologadas en nuestra normativa. Hay otras normas de aplicación voluntaria. Algunas normas ISO no están, o UNIT no están homologadas por nuestra normativa, por lo tanto son de aplicación voluntaria o de aplicación, ya sea porque los productos que compramos o la materia prima, lo que sea, ya fue certificado por esas normas. Y también dentro de las normas de aplicación voluntaria están aquellas que derivan de los contratos. ¿Ah? O sea, yo tengo una empresa de servicios que fue contratada para hacer algo y hay una cláusula del cliente que me obliga a hacer determinada cuestión con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, esa norma es de aplicación voluntaria porque yo acepté un contrato, o sea, la empresa aceptó el contrato con ese cliente y se somete a esos requisitos legales que derivan del contrato. Por supuesto que esas disposiciones contractuales no deberían estar por debajo o generar condiciones laborales por debajo de lo que es la normativa. Dentro de las normas nacionales y aplicables al rubro están los convenios colectivos o consejos de salarios, en los cuales muchas veces se acuerdan cuestiones relativas a la seguridad
y a la salud de los trabajadores. Pero eso serían cuestiones básicas que debería tomar en cuenta para la selección de los requisitos legales. Dentro de ese procedimiento, nosotros debemos determinar y documentar las fuentes de acceso, o sea, de dónde voy a sacar la información, dónde voy a ir a ver qué normas nuevas existen. ¿No? Entonces, el principal lugar en nuestro país de donde se registran todas las normas es en el diario oficial, en el sitio de la imprenta oficial del INPO. Entonces, ustedes ahí pueden nombrar esa fuente como una fuente válida para la obtención de actualización de normativa. También se pide que listen la norma, ¿tá? Y acá yo les doy un ejemplo. Algunos en los proyectos lo hicieron correctamente, otros lo hicieron de una forma donde faltan algunos detalles. Lo que se pide es que mencionen la norma, en este caso yo puse a modo de ejemplo, la ley 16.074, la fecha de publicación de la norma, o la fecha que entró en vigencia la norma, el título, o sea, cómo se conoce, y no es el nombre informal, sino el nombre con el cual está registrado esa norma en el diario oficial. En este caso, la regulación de los seguros sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y una vez que leen la norma, tienen que seleccionar aquellos artículos en los cuales aplica específicamente para el proyecto de ustedes. En caso como por ejemplo del decreto 406, pueden poner todo el articulado, porque en realidad todo el articulado aplica para el proyecto de ustedes. Decretos más, decretos menos, perdón, artículos más, artículos menos, pero en general todo el decreto aplica. En el caso de las leyes, por ejemplo, si bien aplica toda la ley, pero cuando yo tengo que asegurarme que lo estoy cumpliendo con la norma, tengo que cumplir algunas cuestiones que son específicos de algún artículo. ¿Tá? Por ejemplo, el artículo 1 marca la obligatoriedad de la contratación del seguro. Yo, si quiero demostrar que estoy cumpliendo con la ley 16.074, tengo que mostrar que tengo una póliza contratada. ¿Tá? El artículo 43 menciona la obligatoriedad de los exámenes ocupacionales y preocupacionales, si no mal recuerdo. El 48 es de la obligatoriedad de la realización de la denuncia, o sea, todos esos accidentes tienen que, se corresponde hacerles una denuncia. Y el 69, si no me equivoco, es el que hay que permitir el ingreso de los inspectores a los lugares de trabajo, si no me falla la memoria. ¿Ah? Entonces, cuando son el caso de estas normas, seleccionamos los artículos porque son estos los que yo tengo que nombrar y mostrar una evidencia de que estoy cumpliendo. O sea, si cumplo con estos artículos, en realidad estoy cumpliendo con la norma. Entonces, el procedimiento que ustedes deben mencionar en el proyecto para determinar, implementar, mantener actualizados los requisitos legales, básicamente tiene que cumplir con algunos pasos. La primera es definir la evidencia del cumplimiento al momento de ingresar la norma a la matriz de requisitos legales. O sea, ¿qué significa eso? Yo digo que tengo que cumplir con el decreto, por ejemplo, que salió ahora, ¿no? El 323 del 21. Determiné que esa norma aplica a mi rubro, perfecto. Ahora, tengo que determinar cómo voy a demostrar que estoy cumpliendo con esa norma. ¿Cuál va a ser la evidencia que yo voy a mostrar para decir la empresa está cumpliendo con esta norma? En el caso, por ejemplo, podría ser la evaluación de riesgo dispuesta por ese decreto. ¿Ah? Entonces ustedes van a seleccionar cuál es la evidencia. Determinar el procedimiento para el cumplimiento del requisito y la guarda de la evidencia del cumplimiento. O sea, ustedes van a decir, bueno, yo tengo que evaluar. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? Voy a evaluar con determinado método.
esa, esa evaluación de riesgo que pide el decreto. Y la evidencia va a ser el documento de la evaluación de riesgo. Y lo voy a guardar de tal forma. Y el proceso de revisión mínimo anualmente. O sea, en mi procedimiento va a decir, bueno, anualmente tengo que hacer una revisión de los requisitos legales y el seguimiento del cumplimiento de, de esos requisitos. O sea, la empresa tiene que mostrar que está cumpliendo con esos requisitos. Un procedimiento básico, el que ustedes deberían escribir en el proyecto. Muy básico. Lo primero que tengo que hacer es revisar la fuente. En este caso, si ustedes determinan que la fuente es el diario oficial, bueno, con la periodicidad que ustedes determinen, se va a revisar el diario oficial. Si encuentro alguna norma dentro de que aplique a mi rubro, eso lo voy a denominar un hallazgo. O sea, esa norma va a ser el hallazgo. Y lo que voy a hacer es agregar esa norma a la matriz de los requisitos legales y eliminar los requisitos que queden obsoletos. Por eso que decía, una norma nueva puede ocurrir que derogue una norma anterior, que ya estaba en la matriz. Entonces, esa norma anterior tiene que ser eliminada. Una vez que agrego esa norma, tiene un efecto sobre el proceso productivo, tiene un efecto sobre la gestión. Por lo tanto, yo tengo que informar a los destinatarios. Por ejemplo, el decreto 323 dice que las personas no pueden levantar más de 25 kilogramos. Perfecto. Yo voy a hacer una evaluación de riesgo de aquellos puestos donde exista ese problema, o sea, que estén levantando más de 25 kilos, y los que no estén levantando más de 25 kilos me va a dar un nivel de riesgo aceptable. Pero en aquellos que estén levantando más de 25 kilos, necesariamente yo le voy a tener que informar al jefe de producción, al encargado, al que sea, de, bueno, mirá, acá hay una nueva norma, las personas no pueden levantar más de 25 kilos, las acciones que se van a tomar a partir de ahora son estas: capacitación, cambiar el proceso, en fin, lo que se haya acordado. Y ustedes tienen que tener un plan de acción de esas acciones y levantar las evidencias de que lo están cumpliendo. Por ejemplo, en el plan de acción decía que había que capacitar. Ustedes tienen que tener un acta de capacitación de los trabajadores o de información, y así sucesivamente. Hacerle un seguimiento, ver si realmente están cumpliendo con las acciones y levantar los pendientes, y planificar una auditoría. O sea, si todo lo que menciona mi procedimiento, ya sea de revisar la fuente hasta el seguimiento, se está cumpliendo. ¿Tá? Acuérdense del ciclo de Deming, ¿no? El planificar, el hacer, el verificar y tomar acciones. Las dos últimas casillas, o sea, el de informar los resultados, las acciones y los registros, hace parte de la última parte del ciclo de Deming. ¿Tá? Y planificar una próxima revisión que, como dijimos, es anualmente. O sea, básicamente, además del listado de las normas, tienen que escribir muy brevemente un procedimiento donde se mencione esto exactamente. ¿Tá? O sea, quién lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, ¿tá? Y siguiendo esta lógica de revisar la fuente, seleccionar si encontraron normas que aplican al rubro, agregarlo a la matriz, eliminar las normas obsoletas, informar a los destinatarios dentro del sistema de gestión, planificar cómo voy a aplicar esa norma, hacer la aplicación de los cambios y verificar que todo se esté cumpliendo y se esté registrando. Y por supuesto, informar a la dirección de la empresa y guardar los registros a los efectos de mostrar el cumplimiento de esa norma. Ahí cerraría el círculo y quedaría pronto ese apartado del proyecto.